Sí, bueno, buenas tardes con todos. Soy el médico residente de cuarto año Luis Aguilar Villena, de cirugía oncológica. Hoy día se me ha encomendado presentar el tema de sarcoma de células claras en partes blandas, ¿no? Sobre todo enfocándonos en ese tema que es nuestro departamento. Bueno, dentro de esta presentación he considerado hablar acerca de los conceptos y las nomenclaturas actuales, algunas características específicas de este tipo de sarcoma, conocer también acerca del manejo y en base a sus características. Y finalmente voy a presentar algunos artículos y un artículo de revisión del instituto de los últimos 20 años, ¿no? Bueno, ¿qué es el sarcoma de células claras? Es un tipo de sarcoma de partes blandas que tiene muy similares características al melanoma, ¿no? Fue descrito por el doctor Essinger en el año 1965 como un tumor productor de melanina. Por eso es que se confundía mucho con lo que es el melanoma maligno y en algún momento, como dijo el doctor, se consideró llamarlo melanoma maligno de partes blandas, ¿no? Porque clínicamente era muy parecido también, pero en la actualidad, ya bajo diagnóstico genético y biología molecular, se han descrito algunas diferencias respecto al melanoma cutáneo, ¿no? Por eso es que actualmente ya no se aconseja llamarlo melanoma de partes blandas, sino directamente sarcoma de células claras. Eh, bueno, como les decía, las diferencias sobre todo con el melanoma maligno es que este tipo de sarcoma tiende a crecer de las profundidades de los tejidos y muy rara vez llega a afectar la piel, ¿no? Salvo que sea de tamaño muy grande o esté en localizaciones donde no haya mucho tejido de partes blandas. Es de presentación anatómicamente distinto al melanoma, ¿no? Dentro de la epidemiología de este tipo de sarcoma, tenemos que de por sí ya es muy raro. Dentro de todos los sarcomas de partes blandas representa menos del 1%, y por eso solamente se han descrito series de muy pocos pacientes alrededor del mundo. Una de las series más grandes o bueno, que está más estudiada es la de Memorial Sloan Kettering entre los años 82 y 2010. Vamos a ver varios cuadros respecto a esa serie. Por ejemplo, en este cuadro vemos el número de pacientes respecto a los grupos etarios, ¿no? Describen ahí que es un tipo de sarcoma que se presenta mayormente en jóvenes entre los 15 y los 45 años. Y hay una ligera predisposición o predilección por el sexo femenino. Pero algunas otras series no encuentran diferencia significativa entre el sexo, ¿no? El pronóstico de este tipo de sarcoma es muy pobre, ¿no? Porque tiene una naturaleza muy agresiva, con menos del 40% a los 5 años, ¿no? Como les decía, más frecuente en jóvenes, pero también se han descrito casos en pacientes pediátricos, como tuvimos acá también un paciente pediátrico en de 2 años con este diagnóstico, y también pacientes ancianos, ¿no? ¿Por qué el pronóstico tan pobre? Porque tienden mucho a hacer metástasis rápidamente a los ganglios regionales linfáticos y metástasis pulmonar. Dentro de la localización, la misma serie de Memoria de Sloan nos presenta en su revisión de 33 casos, nos presenta que el sitio más frecuente es la extremidad inferior. Dentro de la extremidad inferior, lo más frecuente es que se encuentre en el pie, pero también puede ser en la extremidad superior, puede ser visceral, puede ser retroperitoneal o del tronco, ¿no? También hay una serie del doctor Montgomery de 141 casos, donde también describe lo mismo, en la extremidad inferior, el 75% de los casos, considerando al pie el 28% de los casos y el resto de la pierna el resto, ¿no? Extremidad superior, 22% de los casos, tronco 2% y cabeza y cuello menos del 1%. Clínicamente, como les decía, es una tumoración, una masa grande de crecimiento lento. Ocasionalmente puede ocasionar, es dolorosa, mejor dicho. Suele estar presente hasta 2 años antes del diagnóstico. O sea, ¿qué quiere decir? Que va creciendo
hasta que los pacientes se dan cuenta ya de luego de mucho tiempo, ¿no? Se ha descrito que un promedio más o menos es de 2 años, pero también hay pacientes que han estado con 5 años o más de tiempo de crecimiento, ¿no? Como les decía, surgen de los tejidos profundos, blandos profundos, y a menos que la lesión sea grande o esté en extremidades muy distales, donde el tejido blando esté muy cerca de la piel, va a comprometer la piel. Como vemos en la imagen de la derecha, hay una tumoración en el segundo dedo del pie izquierdo, ¿no? Vemos que es una lesión proliferativa, en algunos casos exofítica, ¿no? Y en la imagen de la pantalla de la izquierda, sus características ya macroscópicas, ¿no? Es una lesión lobulada o multilobulada, como vemos acá en esta imagen mejor, masa gris, con algunas características de melanosis, ¿no? Esas manchas negras. El promedio del tamaño tumoral suele ser entre 2 a 6 centímetros, y a veces en algunos casos pueden encontrarse hemorragia focal, necrosis o cambios quísticos, ¿no? La melanina, no es que toda la lesión se va a encontrar rodeada de melanina, a veces se encuentran focos de melanina, pero es suficiente para hacer el diagnóstico, ¿no? Estas manchas oscuras, marrones oscuras o negruzcas, ¿no? Para el diagnóstico, bueno, usamos siempre, nos basamos en la biopsia de sarcomas, de preferencia biopsia core guiada por ecografía, y en imágenes lo que consideramos siempre es hacer una resonancia con protocolo de sarcomas, al menos aquí en el instituto. Eso nos va a permitir ver las estructuras tanto de partes blandas como las estructuras vasculares y planificar una cirugía adecuada, ¿no? Como vemos en la imagen, en la secuencia T2, la grasa es brillante, ¿no? Igual que en T1, pero tiene una menor intensidad. Los músculos sí se ven más hipointensos, o sea, más negros que en T1, pero esta resonancia es muy sensible al edema, ¿no? Por lo que los tumores de partes blandas se ven con mucha facilidad. Otro factor importante para el diagnóstico es examinar los grupos ganglionares regionales, ¿no? En el caso de la pierna, siempre examinar la ingle; en el caso de los antebrazos, los brazos, la axila, porque como vamos a ver más adelante en otras series, tiene mucha predilección para hacer metástasis ganglionar. También se ha descrito que este tumor puede originarse en el sistema gastrointestinal. Obviamente tiene un curso mucho más agresivo, con ganglios linfáticos regionales tempranos y metástasis hepática, ¿no? Acá hay una imagen donde podemos ver, pues, en la cámara gástrica una tumoración grande, ¿no? Y múltiples ganglios regionales, ¿no? También en esta imagen, igual, un paciente femenino, 80 años, con un tumor de partes blandas en la extremidad inferior en relación a un sarcoma de partes blandas. Bueno, para el diagnóstico, muy aparte de la histogénesis y de los marcadores que usa patología, hay un diagnóstico definitivo molecular. ¿Por qué? Porque este tipo de sarcoma se ha descrito que tiene una traslocación genética, o se origina dentro de una traslocación genética. Esa traslocación se ha encontrado en más del 90% de los casos en el T1222, ocasionando la fusión de los genes EWSR1 con ATF1. Esta traslocación es realmente lo que lo diferencia del melanoma maligno. Y también hay otra traslocación, la T222, EWSR1 CRB1, que es menos frecuente en partes blandas y es más frecuente en el tracto gastrointestinal, pero también nos va a servir para diferenciarlo del melanoma. A diferencia del melanoma, el sarcoma de partes blandas, sarcoma de células claras, no va a presentar la mutación en BRAF, ¿no? Como la mutación B600C comúnmente detectada en el melanoma. Dentro de los marcadores tumorales usados para este tipo de tumor está S100, el MEITF, HMB45, melan-A, tirosinasa. El tumor con frecuencia invade el tejido conectivo denso de los tendones, donde los nidos de células tumorales están separados por tabiques fibrosos. La prueba genética que les mencionaba, bueno, se base en base a la prueba de FISH, ¿no?
es un análisis molecular donde va a describir la translocación que les he descrito. Queda como resultado el gen quimérico EWSR1-ATF1, ¿no? Esa es la asociación más mayormente encontrada, entre el 75 al 90% de los casos. Acá tengo una imagen por microscopía de este tipo de sarcoma. Esta es una imagen muy bonita tomada del libro de Essinger, de sarcoma de partes blandas, donde nos muestra pues las células tumorales con núcleos irregulares, con numerosas mitocondrias, y en la imagen de la derecha de su pantalla podemos ver los melanosomas, ¿no? Que es característica de esta patología. Dentro del diagnóstico diferencial, sobre todo el que va a tener más problemas acerca del diagnóstico en realidad va a ser los patólogos, ¿no? Porque nosotros vamos a describirlo como un sarcoma de partes blandas, y patología ya se va a encargar de definirnos la estirpe histológica. Y esto va a depender mucho del tipo de la prueba, de la biopsia, el material de tejido o ya sea la pieza operatoria. Se ha descrito que cuando la pieza operatoria está mal conservada o tiene células arrugadas que están degeneradas, las bandas fibrosas se van a adherir y se puede malinterpretar con otro diagnóstico que es el sarcoma de células redondas y el radiomiosarcoma, ¿no? En cambio, si este tumor, el material está bien conservado, la patología bien conservado, el diagnóstico diferencial incluye otros, que pueden ser el fibrosarcoma, el sarcoma sinovial o el tumor maligno de la vaina del nervio periférico. Por otro lado, como ven en el tumor, que es un tumor productor de melanina, también se puede confundir con otros tumores productores de melanina, como son el nevus celular azul y el melanoma maligno nodular. En el tratamiento, aquí es donde viene la gran discusión, ¿no? Como sabemos, sarcoma de partes blandas, el pilar fundamental de tratamiento siempre es la cirugía radical, cirugía de resección amplia, con márgenes quirúrgicos adecuados. Pero ¿qué sucede en este tumor? Al ver tanta predilección por la metástasis ganglionar, muchos autores han considerado que se debería hacer biopsia de ganglio centinela o inclusive linfadenectomía profiláctica. Esto, bueno, se podría confirmar fácilmente, ¿no? Con un examen físico, al hacer la sospecha, podemos hacer una biopsia por aspiración y decidir o no si se le hace linfadenectomía regional o no. Lo del centinela también es una opción, pero no está estandarizado en ninguna guía, ¿no? Solo es una recomendación. Este cuadrito que vemos acá son las sugerencias de tratamiento ya para lo que es este tipo de sarcomas. Estos son bajo la guía del Dr. Murray. Para tumoración primaria o enfermedad primaria está indicada la decisión radical y la radiación cuando anatómicamente no es posible la cirugía o va a haber pérdida funcional, ¿no? No está indicada la neoadyuvancia, pero sí en casos de recurrencia o metástasis a distancia, ¿no? Hay ensayos clínicos que tratan de incluir la ifosfamida, la trazodone o quimioterapia basada en platino, ¿no? Si esta no responde o si es refractaria a quimioterapia, se puede usar los inhibidores de la tirosina, ¿no? Como el pazopanib, pero también bajo ensayos clínicos. Estos gráficos son tomados también de la serie de memoria de Sloan Kettering acerca de la sobrevida tanto en pacientes con enfermedad local y los pacientes con la sobrevida específica por enfermedad, ¿no? En los pacientes con enfermedad local, los que mantienen enfermedad local, la sobrevida es relativamente considerable, hasta el 80% de los casos, no a 5 años, pero cuando ya el paciente ha hecho metástasis a distancia, la sobrevida cae hasta un 40% a los 8 o 10 años. Bueno, algunos artículos. Este es el primer artículo que presentó el doctor Franz Essinger en el año 1965, donde describía por primera vez pues, los sarcomas de células claras
de los tendones y la poneurosis. Presentó una serie de 21 casos, nos mostraba todas las características más comunes, ¿no? Acerca del tamaño, el sexo, la edad de los pacientes. Y un dato muy curioso de este estudio era que él incluía el posible motivo, el por qué le salían esos tumores, ¿no? Describió dentro de estos 21 5 casos de traumatismo previo y en su artículo describe uno por uno qué tipo de traumatismo tuvo, ¿no? Por ejemplo, uno se golpeó en la puerta, otro tuvo una caída y a raíz de eso se daban cuenta del tumor. Pero no lo relacionó necesariamente con la aparición del tumor, solo lo describió. Ahora, bueno, ya se sabe que no tiene nada, realmente no tiene nada que ver, ¿no? con los traumas. Otra serie, muy pocas series como les digo, pero esta serie sí es una revisión, casi un metaanálisis del Instituto Nacional de Cáncer Japonés de Tokio, una serie de 75 pacientes, ¿no? Con una sobrevida a 5 años de 47%. En este gráfico podemos ver otras series, ¿no? Otras series de otros autores entre los años 90 y 2004, todas con pocos pacientes, entre 8 pacientes y máximo 30 pacientes con sobrevidas a 5 años similares, ¿no? Que van entre los 50 a 60%. Todos describían lo mismo, los tamaños, el sexo, características macroscópicas, microscópicas de los tumores, como vamos a ver un poquito más adelante. Acá, dentro de ese estudio, por ejemplo, los japoneses describieron, ¿no? Una predilección por el sexo femenino, edades tempranas, menores de 30 años, ¿no? La localización más frecuente era la distal, o sea, en miembros inferiores. El tamaño tumoral era en mayor porcentaje menor de 5 centímetros. Los síntomas asociados, hasta más del 50% presentaban dolor. Y algunas otras, ¿no? También su curva de sobrevida, como vemos en la imagen de la izquierda de la pantalla, era muy pobre a los 5 años, ¿no? Menos del 40% a los 5 años. Es así que llegamos a nuestra institución, ¿no? En nuestra institución ya se ha hecho una revisión acerca de este tipo de sarcomas. Se llevó a cabo una revisión de 11 casos bajo la dirección o bajo la dirección del doctor Julio Bugataz, junto con el doctor José García, el doctor Manuel Cotrina, el doctor Luis León, el doctor Carlos Vigil y el doctor Raúl Velarde, ¿no? Describieron 11 casos de melanoma maligno diagnosticados entre los años 1980 y 1992. Los pacientes tenían entre 15 y 52 años, con un ligero predominio hacia el sexo masculino, ¿no? 7 de los 11 casos, y una predilección también por la extremidad inferior. Dentro de los cuadros presentados en ese estudio, podemos ver acá, describían esas características, las edades, el sexo, el tiempo de enfermedad, los signos y síntomas, la localización, y casi similar a los que le vengo diciendo, ¿no? La localización más frecuente era en el pie, síntomas asociados era el dolor, ¿no? Acá lo que se le hizo a cada paciente, la mayoría pues tuvo un tratamiento con cirugía y describe ya la metástasis de preferencia a los ganglios linfáticos, ¿no? En casi la mitad de los pacientes tenían metástasis ganglionar al diagnóstico, ¿no? En el siguiente cuadro también vemos cuál fue el manejo de estos pacientes, uno por uno, ¿no? Algunos tuvieron resección, otros probablemente no se le hizo porque ya tenía enfermedad avanzada también, y otros pues recibieron quimioterapia y radioterapia. Lo curioso de este artículo también es que nos presenta la condición final de los pacientes, ¿no? De los 11 casos, 9 se confirmaron que estaban fallecidos y solo uno vivo sí tiene evidencia de la enfermedad, ¿no? Mientras tanto, otro estaba perdido de vista. Asimismo, en lo que les mencionaba, los ganglios regionales era, creo, una característica muy importante también ya descrita en esa época. Entonces es así que, bueno, yo tuve la suerte de ver, cuando era creo que R2, un caso muy, muy particular de un paciente pediátrico con este tipo de sarcomas que se discutió en junta médica y llegamos a la conclusión de una cirugía. Y bueno, tomé
la libertad y el trabajo de hacer una nueva revisión, actualizando la que venía haciendo el doctor Abuetas en los últimos 20 años. En los últimos 20 años tratamos de encontrar los pacientes entre los años 1998 y 2018, evaluar casi las mismas características y qué pudo haber cambiado en estos últimos 20 años, ¿no? Bueno, en general, a nivel mundial, ¿no? Los sarcomas representan el 1% de todos los tumores malignos, son responsables del 2% de la mortalidad debido al cáncer. A nivel regional hay un estudio presentado por el doctor Marcelo Chávez acerca de la situación actual de los sarcomas de partes blandas en el Perú, donde describe pues una incidencia de 10.1 por 1.000.000 de habitantes. Y en el Perú, perdón, lo que le mencioné es en el Perú, los sarcomas de partes blandas representan el 1.2% de casos reportados anualmente y en nuestra institución, y el 0.4% de estos porcentajes, o sea, del 100% de estos, el 0.4% representaba sarcoma de células claras. Bueno, el trabajo que les mencionaba, nos dieron la revisión de 37 casos en este periodo, con este diagnóstico, entre los años 98 y 2018. Estos 37 casos, pues, se tuvo que revisar las historias, revisar las características y confirmar el diagnóstico patológico de cada uno de ellos, por lo cual se llegó a excluir a 17 casos, quedándonos solamente con 15, ¿no? Se analizaron las variables de acuerdo a los criterios establecidos anteriormente, y los criterios histológicos fueron los descritos por el doctor Essiner en el 65. La confirmación del diagnóstico, bueno, como les decía, se realizó mediante técnicas de inmunohistoquímica, tanto para proteína S100 y HMB45. Otros factores estudiados fueron la edad de los pacientes, menores de 30 o mayores de 30, el sexo, el tamaño de la lesión, menores de 5 o mayores de 5, la ubicación de la lesión y qué tratamiento recibieron. Se estimaron las curvas de sobrevida empleando los métodos de Kaplan-Meier y se estimó el porcentaje de supervivencia por causa específica al primer, segundo y 10º año, ¿no? Esto, bueno, lo modificamos porque por lo que nos dimos cuenta que los pacientes tampoco tenían una sobrevida muy más allá de los 10 años, ¿no? ¿Cuáles fueron los resultados de este estudio? Bueno, estas son las características descritas en la primera evaluación de estos pacientes. Del total de pacientes, fueron 20 pacientes, 20 casos, como escribe ahí, confirmados ya por nuestro patólogo oncólogo de la institución, porque se volvieron a revisar las láminas. Encontraron una ligera predilección por el sexo masculino, que fue de 11 a 9. La edad promedio fue 36 años, con un rango de 19 a 65 años. La dimensión del tumor promedio fue de 6.87 centímetros. El tiempo de enfermedad fue un promedio de 20 meses. La localización más frecuente fue la extremidad inferior, con 10 casos, o sea, el 50% de los casos, y en la extremidad superior con 7 casos. Luego el tronco y en la cabeza también. Y la metástasis encontrada en la primera consulta de los 20 pacientes fue en 11 casos. O sea, ¿qué quiere decir? Que fue encontrada en el 55% de los casos. No se encontró en 4 casos y a distancia, o sea, ya como metástasis a distancia, se encontró en 5% de los casos. Pacientes, algunos venían ya operados, como recurrencia, fueron identificados 6 casos y el resto no, ¿no? Dentro de las supervivencias analizadas en ese estudio, la supervivencia para el paciente que tenía solo tumor localizado, vamos en el último renglón, que fueron 4, a 2 años fue el 5%, nada más. Fue, sí, 5%. Pacientes con compromiso ganglionar, de los 11, la sobrevida a 2 años fue el 9%, pero a los 5 y a los 10 fue de 0%. Y con metástasis a distancia, a los 2 años no teníamos a ningún paciente. Bueno, de total de nuestra población, como les decía, 11 casos, o sea, el 55% presentaron compromiso ganglionar al diagnóstico. 5 casos recibieron tratamiento con quimioterapia o radioterapia adyuvante. El tratamiento con quimioterapia fue con la carbacina en uno, con carboplatina en otro, con interferón en otro. Y un paciente solo recibió radioterapia y 2 recibieron tanto radioterapia como quimioterapia.
De estos 10 casos, 7 fueron intervenidos quirúrgicamente. Recurrencia, la lesión fue recurrente en 6 pacientes, 2 de ellos fueron intervenidos previamente en otro sitio, solo un paciente recibió dacarbazina, un paciente recibió terapia combinada y 2 solo recibieron dosis de radioterapia. El tiempo medio para la recurrencia fue de 7.5 meses en nuestra serie. Metástasis a distancia, 6 pacientes presentaron metástasis a distancia, todo de presentación múltiple, la más frecuente pulmonar. A esto se les administró quimioterapia con la carbazina, carboplatino o combinada, ¿no? Y la tasa de sobrevida de este grupo, como le mencioné anteriormente, a 2 años, a 5 y a 10 fue del 0%. Pues, bueno, a 2 años. Otras características descritas en el estudio fue los factores pronósticos. Considerando cada factor, pudimos hallar la sobrevida a 5 años, ¿no? La sobrevida específica. Según la dimensión del tumor, por ejemplo, se encontró que pacientes con menos de 5 centímetros tenían una sobrevida un poco más loable, ¿no? Los que tuvieron una recesión local amplia también, y los que tenían márgenes positivos, contrariamente, iban a tener menor sobrevida a 5 años. Estas son las tablas de Kaplan-Meier, donde podemos ver el riesgo acumulado según el tipo de presentación clínica, ¿no? Donde vemos pues la pobre sobrevivencia en años, como les mencioné. Igualmente acá, en función de la clínica del paciente. Entonces, el sarcoma de células claras tiende a ocurrir con mayor frecuencia en pacientes adultos jóvenes, tener una mayor incidencia en el sexo femenino y localizarse más frecuentemente en extremidades. En nuestro estudio determinamos un ligero porcentaje mayor en el sexo masculino y una localización en extremidades de hasta un 85%. Según su localización, la sobrevida disminuye cuando la presentación es en el tronco. Lewis concluyen que la mortalidad en sarcoma de parte blanda de extremidades resulta de la metástasis y no de la recurrencia local. El tratamiento principal para sarcoma de células claras localizado es la resección local amplia con márgenes quirúrgicos negativos para la neoplasia. Y Bianchi sugieren el screening radiográfico anal con tomografía de tórax, PET scan o radiografía simple en los primeros 5 años. Conclusiones, bueno, estamos ante una patología donde el manejo inicial es crucial sobre el pronóstico de la enfermedad, siendo la cirugía el pilar del tratamiento. En esta entidad se observa una alta tasa de metástasis ganglionar, por lo que se debe considerar la resección radical ganglionar cuando sea posible o al menos sea discutida, ¿no? Sea en junta médica, o bueno, son muy pocos casos, ¿no? No se ha demostrado un error importante en la sobrevida respecto al uso de quimioterapia o radioterapia. Bueno, eso es todo. Estoy atento a sus preguntas. Yo voy a hacer un comentario y voy a hacer algunas precisiones. Sí, diga. Hola. ¿Quién está levantando la mano? A ver, hola, sí. Hable, le escuchamos. Raquel Cardeña, Hola. ¿no? Cardeña. Bueno, Hable, sí, le buenos días. escuchamos. Gracias por la respuesta. Me quedó una duda en el diagnóstico diferencial con el melanoma por la inmunistoquímica y la patología. Porque el melanoma y el sarcoma de células claras comparten el mismo inmunofenotipo. Sí, creo que se refiere a la diferencia del sarcoma con el melanoma. Me parece que no quedó muy claro. No le ha quedado claro cómo hacer la diferenciación porque las características son compartidas en muchas cosas. Entonces, ¿cuál es la diferenciación? Esa es la pregunta de Raquel Cardeña. Sí, la diferencia en realidad se hace bajo un método. Por eso que el sarcoma de células claras necesitamos hacerle el perfil genético, en todo caso buscar la translocación. En una de las diapositivas En realidad, bueno, quisimos, de los 20 casos que tuvimos, quisimos hacer la confirmación genética, pero en realidad no contaban con ese método FISH, ¿no? Habría que haber mandado las láminas a Estados Unidos. La prueba FISH es para buscar esa translocación genética, pues, del gen que les mencionaba, que es el gen
la translocación T1222-EWSR1-ATF1, ¿no? En más del 90% de los casos. Esa es lo que realmente hace la diferencia con el melanoma cutáneo de piel, ¿no? ¿Eso es lo único que hace la diferencia? Clínicamente, ¿podemos usar algún argumento para poder decir si estamos ante un sarcoma o ante un melanoma? Clínicamente, el melanoma, pues, generalmente es superficial, ¿no? De presentación en la piel, a diferencia de este tipo de sarcoma que viene de la profundidad de los tejidos y por su tamaño va a infiltrar la piel, ¿no? Eso, doctor, la historia clínica, doctor, es fundamental la historia clínica, porque nosotros en nuestro, no solamente, bueno, en nuestro país, en el instituto, lo que más extremidades superiores. Y lógicamente melanoma cutáneo es muchísimo más frecuente que sarcoma de células claras, ya lo hemos visto. Entonces, lo más importante para poder tener una aproximación diagnóstica sin que diga con esto que es un diagnóstico definitivo es la historia, es cómo empieza la lesión. Y efectivamente, sarcoma de células claras empieza como algo subcutáneo, no comienza como una lesión de piel. Acuérdense que melanoma nace en los melanocitos, en la capa basal del epidermis. Entonces, lo primero que vas a ver es lesión negra en la piel sin tumor. Esa es una de las diferencias con sarcoma de células claras, ¿no? Porque nosotros vimos el producto de una hemipelvectomía donde todo el tejido celular subcutáneo graso estaba negro. Cualquier médico que tiene una experiencia en oncología, lo primero que va a decir cuando ve eso es un melanoma, salvo que esté avisado de un sarcoma de células claras. Entonces, hacer la diferenciación no es tan fácil porque el HMB45 y el melan A va a estar expresado en los dos. El BRAF, si no se expresa, si no lo ves en sarcoma de células claras, no todos los melanomas expresan BRAF. Entonces, también es otro punto que, claro, te va a ayudar, pero te va a dejar ahí en la duda, ¿no? Entonces, probablemente los exámenes moleculares asociados a un estudio clínico, más aún si tú has visto primariamente al paciente, eso te pueda ayudar en llevar adelante este caso y mantener un diagnóstico, ¿no? Yo voy a continuar con las cosas que quería decir. Esto de la pigmentación es muy claro. Probablemente no va a ayudar porque justamente por eso en algún momento se le llamó a este tumor melanoma maligno de partes blandas, porque tiene también pigmentación, ¿no? Entonces, lo importante es ver cómo aparece, en qué momento se presenta. La metástasis ganglionar, como hemos visto, están alrededor del 60%. Es una cantidad importante. Entonces, cuando uno se encuentra con un sarcoma de células claras localizado en la extremidad inferior, digamos en el pie, en los dedos del pie, como hemos visto, o en el talón, yo creo que sí hay que hacer un biopsia de ganglio centinela. Es importantísimo hacerlo. No hacer una linfadenectomía profiláctica, no, sino un biopsia de ganglio centinela y proceder de acuerdo al resultado al resultado del ganglio centinela. Si el ganglio centinela es positivo, se hará pues una disección inguinocrural. Si el ganglio centinela es negativo, el paciente debe quedar en observación. Sí, pero doctor, no hay guías. Claro que no hay guías. ¿Quién va a hacer guías de una patología que tiene una cantidad tan limitada? Por eso estos pacientes deben ser tratados en centros donde haya experiencia, deben ser derivados. Y esa es otra cosa. Desde el punto de vista clínico, para la gran mayoría de médicos, encontrar un tumor subcutáneo, todos son lipomas. Y todas las lesiones en el pie son menospreciadas, ¿no? Por eso es que tenemos problemas con melanoma cutáneo, por eso es que tenemos problemas con aquellos melanomas subunguales, por eso es que el propio paciente cuando tiene un melanoma lo primero que hace es colocarse una aguja y él mismo tratar de drenar un supuesto
hematoma, ya sea subungual o hematoma epidérmico. Entonces no es así. No todos los tumores que están debajo de la piel son lipomas. Y eso hay que tenerlo presente. Los médicos tenemos que tenerlo presente. Los legos no tienen por qué, pero nosotros como médicos sí tenemos que tener presente eso. Y como les digo, las guías de manejo no las van a encontrar para un sarcoma de células claras. Y tampoco las pueden generalizar con sarcomas en general, porque este es un sarcoma que tiene un comportamiento especial. Y es más, el tratamiento, además de la cirugía, probablemente no existe. Yo creo que desde el punto de vista de oncología médica, si tuviéramos que dar algún tratamiento a un paciente que está fuera de control quirúrgico, probablemente van a escoger de manera muy parecida a sarcomas en general, ¿no? Bueno, no sé, ese sería motivo de discutirlo con alguien. La sobrevida es pobrísima. Ustedes ya han visto las series que se han presentado, y no solamente acá, sino también fuera. Mencionó el doctor Aguilar al doctor Murray. En realidad no es Murray, sino sí es Murray, ese es su nombre, pero es el doctor Murray Brennan, a quien yo tuve oportunidad de conocer, y en realidad es Sir Murray Brennan, y se los digo eso porque a él le dieron el título de Sir, de señor. Un cirujano extraordinario. Él manejaba el departamento de tumores gástricos y mixtos en el Memorial Sloan Kettering. Todavía está vivo, pero un tipo muy, muy extraordinario, muy buen cirujano, pero además muy buen profesor. Enseñaba a desarrollar pensamiento, enseñaba a usar pensamiento crítico, y él es uno de los que ha publicado mucho en sarcomas de tejidos, de tejidos blandos. Cuando uno habla de sarcoma de tejidos blandos, no puede dejar de revisar los trabajos de Murray Brennan del Memorial Sloan Kettering en Nueva York, aunque él es una persona que nació en Nueva Zelanda. Bien, ¿qué otra cosa más? Yo creo que nada más. Yo usé este trabajo para incorporarme como asociado en la Sociedad Peruana de Cancerología, y me acuerdo que uno de los staff de algún departamento, no del departamento en el cual estoy, se acercó y me dijo: ¿y por qué presentas eso? ¿Qué presentación tan mala? Todos se mueren. ¿Qué dice usted, doctor Aguilar? ¿Quiere hacer algún comentario a eso? Creo que también lo voy a usar. ¿Vale la pena hacer el esfuerzo de presentar un trabajo donde todos los pacientes se mueren? Yo creo, claro que sí, doctor, porque Dígame por qué, doctor. Nos acerca más tanto a conocer a este paciente, a este tipo de pacientes, y también a tener bajo la manga cómo los vamos a tratar para que esto no suceda, ¿no? Y muchos de los casos que vemos, o los casos descritos, lo que lleva al paciente a la muerte es la metástasis ganglionar. Entonces, no hacemos linfadenectomía ganglionar de rutina a ningún caso de sarcoma, ¿no? Pero hay que tener especial cuidado en este tipo. Ver, como usted dice, biopsia de centinela, estandarizarlo o siempre tenerlo presente para estos casos, y con eso pues tratar de que los pacientes lleven una mejor sobrevida, ¿no? Yo creo que eso más que todo. No siempre como médicos pues podemos presentar éxitos, ¿no? O sea, hay un montón de casos en los cuales han sido exitosos, y digo así, la mayoría o no sé cuántos, pero que han sido exitosos, pero sí es absolutamente necesario que conozcamos patologías como esta, que se presentan como si fueran tumores inocentes, ¿no? Chiquitos, uno dice: ¿qué será esto? Vamos a observarlo. Ese tumor chiquito mata. Entonces es importante saber la historia natural, es importante saber qué va a pasar, qué puede pasar, para tratar de estar un paso adelante. Pues si a pesar del esfuerzo que hacemos el paciente fallece, ¿qué vamos a hacer? Pero sí es nuestra obligación conocer y saber las patologías, inclusive las patologías raras, inclusive estas patologías superagresivas. Hay que ocuparse de cualquier paciente, no solamente de los que nos van a dar éxito, ¿no es cierto? Así es, doctor, claro que sí.